Hoy vamos a trabajar autoría y participación en los delitos de corrupción funcionarial. Eh, la- el tema presentado es un tema muy interesante por cuanto a la fecha existe cierta mezcla de conceptos sobre posiciones y algunas veces que generan confusiones manifiestas en el tema de la imputación y el sostén de los delitos de corrupción de funcionarios, toda vez que la clasificación tradicional o la forma tradicional de ver las cosas en este nivel no siempre es la misma en los delitos de corrupción funcionarial, no siempre es lo mismo. Nos adentramos a esta aventura. La ubicación de los delitos de corrupción funcionarial. Los delitos de corrupción funcionarial se encuentran ubicados en el título 18, capítulo 2 de la sección cuarta del Código Penal Nacional. De la misma forma, advertimos que en el rubro de los cohechos, en concreto, tenemos 7 figuras de cohechos pasivos, como son los cohechos pasivos propios y impropios, el soborno internacional, el cohecho pasivo específico, el cual se divide en dos, como son los cohechos propios e impropios en el ejercicio de la función policial, y la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Esto es previsto del artículo 393 hacia el artículo 396 del Código Penal, respectivamente. Por otro lado, tenemos los cohechos activos, que van desde el cohecho activo genérico previsto en el 397, pasando por el cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, el cohecho activo en el ejercicio de la función policial, que corren desde el 397 hasta el 398A, respectivamente. Y por otro lado, tenemos formas específicas, como es la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito previstos en el artículo 399 al 401. En conclusión, en esta gama de tipos penales, se advierte concretamente que existen 14 tipos penales autónomos. 14. Ojo, autónomos, que quede claro, toda vez que la parte especial, como usted sabrá, del artículo 106 hacia adelante, registra tipos penales autónomos y complementarios, ¿no? En este caso, los autónomos marcados por la existencia del supuesto de hecho. Entonces, en el sistema de corrupción funcionarial, las formas de ampliación del tipo penal, entiendes, autoría y participación, responden a 14 tipos penales. Con respecto a la ubicación de la autoría y la participación, que es el tema a complementar a los delitos de corrupción funcionarial, su ubicación respecto a la autoría se encuentra en el artículo 23 del Código Penal, que regula 3 formas de autoría: directa, mediata y coautoría. Y una segunda forma de intervención que pertenece a la participación, esto es la instigación y la complicidad en su dimensión de primaria y secundaria, para algunos necesaria o innecesaria según corresponde. Su ubicación, artículo 24 y 25 del Código Penal. Entonces, el Perú, en ese contexto, registra fundamentalmente las categorías de autoría y participación según se advierte en el caso en concreto. Es menester también indicar que esta ubicación de la autoría y participación surge en el desenlace que la autoría directa implica que el sujeto activo realiza por sí, o sea, por sí mismo el hecho punible. En segundo lugar, se advierte que el autor mediato realiza por medio de otro, literalmente en el 23, y la coautoría habilitada fundamentalmente en el escenario conjuntamente. Dejando claro que tanto las 3 formas de autoría, y por cierto en el Perú, por el principio de legalidad, no existe la autoría intelectual, como se suele decir a menudo en algunas conferencias o en algunos conversatorios. Asumo y entiendo que estamos en este momento trabajando con personas abocadas a la ciencia del derecho penal, no así con profanos o leros. En el lenguaje lego o en las charlas coloquiales o convencionales, científicas por cierto, se advierte esa terminología muy a menudo como es autoría intelectual. Señores, en el Perú no existe la autoría intelectual por el principio de legalidad. En ninguna parte del Código Penal se registra tal cosa. No, solamente a nivel de autoría tenemos 3 cosas fundamentales, 3 categorías, perdón, fundamentales: directa por sí, mediata por medio de otro y la coautoría conjuntamente. Con respecto a la complicidad, el artículo 25 registra fundamentalmente que el sujeto que está sometido al ámbito de la complicidad en sí presta auxilio, o sea, coopera con el autor dentro de un contexto de necesariedad o de innecesariedad. De ahí donde surge el concepto de la complicidad primaria o secundaria, previsto en el artículo 25. Y el artículo 24, en el sentido de la instigación cuando el sujeto activo determina a otro, o sea, cuando éste siembra la idea criminal. En las posturas tradicionales, esto que está ahí, ¿no?, que son básicamente las connotaciones tradicionales que han sido ya construidas por la teoría clásica del sistema causal y hasta la fecha del sistema finalista, que se mantiene en el transcurso del tiempo como un coloso de Rodas, sosteniendo, ¿no?, los criterios del dominio del hecho. El fundamento de la teoría del dominio del hecho, como usted sabrá, para habilitar o desarrollar los presupuestos de la imputación a nivel de autor y partícipe, tiene sus fundamentos
sin duda alguna, filosóficos. Por ejemplo, las estructuras lógico-objetivas del ser que apuntan que el centro de la imputación resulta ser la persona humana. Es decir, cuando una persona, cuando un agente del derecho, entiéndase abogado, fiscal o juez, y digo agente del derecho para que no se ofendan a veces personas, ¿no?, que están en la administración pública como magistrados, se sienten lacerados cuando escuchan el término operarius jurisdiccional, tanto discriminador. Eufemísticamente vamos a utilizar el término agente del derecho. Los agentes del derecho, cuando se abocan o se escriben a la teoría del dominio del hecho, se debe entender que esta teoría del dominio del hecho, que desarrolla fundamentalmente el sistema final de la acción, propugnada a partir del año 1906 hacia adelante por el profesor alemán Hans Welse, no construye indefectiblemente que el centro de la imputación para construir el concepto de autoría y participación es el ser humano. Es por eso que en ese nivel se asume que la imputación debe penetrar o debe tener en cuenta la esfera interna, la esfera subjetiva. Sabemos que Belsen decía: autor es aquella persona que domina el hecho, es aquel que se comporta como señor del hecho, porque el curso causal, en los términos de Belsen, no es ciego, sino que tiene una finalidad predeterminada desde el inicio. Esto vinculado indefectiblemente a los delitos de comisión dolosa. Es ahí donde se dice que autor, bajo esa lógica, es aquel, desde el punto de vista subjetivo interno, o sea, la persona humana, es aquel que en él nace o se encuentra evidenciado el animus autoris. Esto es, que en la fase interna, en él nació la idea criminal. Y subsecuentemente él deliberó, analizó los pros y los contras y luego tomó su decisión. La esfera interna, con el principio cogita nemo patitur, es decir, que los pensamientos no son punibles, se van o se desarrollan en el contexto que la ideación que marca el animus autoris nace en el autor, y a partir de ahí este domina el curso causal, ¿no? Y por lo tanto la complicidad en el concepto del Código Penal Nacional, cuando se refiere a prestar auxilio, artículo 25, el cómplice subjetivamente a la luz de la estructura lógico-objetiva del ser humano, está determinado por el animus soci, es decir, en la medida que en él o en ella no nació la idea criminal, sino que recibió esa idea criminal de parte del autor, y por esa razón, antes o durante la ejecución del hecho punible, presta auxilio, es decir, coopera en el concepto de concretar o de unificarse con el plan del autor. Por lo tanto, en el Perú, en ese sentido, no existiría la complicidad postconsumativa.